Buenas tardes, soy el ingeniero David Martínez. Voy a explicar la presentación que les envía la plataforma de Classroom para poder avanzar en lo que viene siendo la definición de la termodinámica, su importancia en la actualidad y los aspectos básicos y las aplicaciones de esta ciencia en la vida cotidiana. Voy a procurar de que esta presentación sea breve, no tan breve, ¿verdad? Bueno, empezaremos con lo que viene siendo la definición de lo que es la termodinámica. Y básicamente la termodinámica tiene dos componentes, lo que viene siendo la palabra termos, que quiere decir calor, y la palabra dínamos, que quiere decir movimiento. Entonces, termodinámica, de manera simplista, podría considerarse como la ciencia que estudia el movimiento del calor en un sistema. Sin embargo, es algo un poco más complejo que esto, porque nosotros podemos checar que en la termodinámica podemos analizar no únicamente el calor, sino todos los tipos de energía diferentes que podemos representar o meter dentro de un sistema y sus interacciones, cómo se transforma esa energía dentro del sistema y cómo cambia. Entonces, la definición más adecuada para la termodinámica vendría siendo que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía, sus transformaciones y sus cambios dentro de un sistema, ¿ok? Entonces todo eso es lo que vendría siendo de manera muy general lo que estudia la termodinámica. Y como vamos a estudiar la energía y todos los tipos de energía que nosotros estamos considerando, vamos a ver qué tipos de energía podemos encontrar en la naturaleza o qué tipos de energía nosotros hemos podido aprovechar. Por ejemplo, uno de los principales tipos de energía presentes en todos los cuerpos es la energía potencial, porque la energía potencial va ligada directamente a la masa de un cuerpo. Entonces ahí tenemos la fórmula abajo que dice que la energía potencial producida por la gravedad es igual a la masa de un cuerpo multiplicada por la gravedad que lo afecta, en este caso la gravedad de la Tierra, y multiplicado por la altura. Entonces aquí, para que aplique la energía potencial, necesitamos un cuerpo que tenga masa, que esté afectado por la gravedad y que esté ubicado en un plano de referencia a cierta altura con respecto a ese plano de referencia. Por ejemplo, en este caso la piedra está sobre un risco y ese risco está medida con referencia al piso, que viene siendo la altura de referencia o la altura a la que se encuentra ese cuerpo. Todos los cuerpos poseen energía potencial cuando están en un estado estático. Entonces, en el estado estático o estable van a tener energía potencial. Esa energía potencial es energía que está ahí almacenada, dispuesta para liberarse. ¿Cuándo se va a liberar? Cuando ese cuerpo adquiere movimiento. Si nosotros empujamos un poco esa piedra hacia adelante, pues obviamente se va a desplazar hacia abajo y le va a pegar en la cabeza al señor que está ahí parado descuidadamente. Entonces, ese cambio de energía ya la transforma en otro tipo de energía, que viene siendo la energía cinética. La energía cinética es la energía de los cuerpos en movimiento, que viene dada por la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en este caso, los objetos que ya están en movimiento cambian su tipo de energía de potencial a cinética, y esa energía cinética la podemos aprovechar en dispositivos, máquinas y mecanismos para obtener lo que viene siendo energía mecánica, que está presente en todo lo que son poleas, bandas, engranes y componen ejes y componentes de motores, máquinas y mecanismos. Y el aprovechamiento de esta energía mecánica nos puede llegar a otros tipos de energía, por ejemplo, la energía electromagnética. En la mayoría de los motores o generadores eléctricos o dispositivos que generan electricidad, esa electricidad se genera por la combinación de dos efectos, del efecto de la combinación de la energía eléctrica y de la energía magnética presente en algunas sustancias o materiales. Por ejemplo, los imanes. Los imanes tienen energía magnética o poseen cierta habilidad de atraer cuerpos que tengan alto contenido de hierro, ¿sí? Y también, al estar relacionados con el fenómeno eléctrico, podemos obtener energía eléctrica. Por ejemplo, si nosotros movemos un imán
a lo largo de un conductor eléctrico, por ejemplo un cable de cobre, vamos a ver que el mover ese imán sobre ese cable va a generar que en el cable se desprendan cargas eléctricas, ¿sí? Y ese es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos o de los generadores eléctricos. Por otra parte, si en un conductor eléctrico, un cable de cobre, lo enrollamos alrededor de un núcleo de hierro y después circulamos corriente eléctrica adentro de ese conductor, el núcleo de hierro va a adquirir propiedades magnéticas y se va a convertir en un electroimán. Entonces este es un aprovechamiento de este tipo de combinación de energías para lograr la producción eléctrica a través de generadores. También podemos encontrar lo que es la energía química, donde esa energía química está presente en los dispositivos que la pueden almacenar, por ejemplo las baterías, donde tenemos en el interior de baterías productos químicos que atacan a ciertos metales, y este ataque químico sobre los metales genera desprendimiento de electrones o almacenamiento de energía química que posteriormente libera energía eléctrica. También podemos tener el ejemplo de esa energía química en lo que vienen siendo sustancias químicas como lo son los alimentos. Los alimentos, cuando nosotros los ingerimos, nos liberan sus propiedades químicas y nos aportan a nosotros de energía útil para nuestro desarrollo. Por ejemplo, el movimiento o el calor que nosotros liberamos es una manifestación de esa transformación de la energía química en otra energía aprovechable para nosotros. Hablando de lo que viene siendo energía eléctrica, esta se puede generar por varios métodos, desde lo que viene siendo el simple rozamiento de cuerpos de propiedades diferentes y generar energía electrostática. Esto ocurre mucho cuando tenemos, por ejemplo, una prenda de material sintético, por ejemplo de poliéster, un suéter, una playera de poliéster, y cuando nos la quitamos, sobre todo en ambientes de clima seco, se llegan a generar unas ciertas chispitas que se llegan a apreciar inclusive cuando está oscuro, y esa es la liberación de cargas eléctricas acumuladas sobre el material por rozamiento con nuestro cuerpo, ¿sí? Y la otra manera es cuando nosotros vamos en el autobús sentados en un asiento de plástico, y cuando nos levantamos y vamos a descender, al tomar el maneral del autobús para bajar, se puede desprender una chispa que inclusive se puede ver o se puede escuchar y la podemos sentir, porque llegamos a acumular a veces cargas altas de electricidad estática hasta en niveles de miles de voltios. Entonces es una manera de generar la electricidad. La otra manera es a través del dispositivo que comenté hace ratito, de la combinación de energía eléctrica y energía magnética, ¿sí? También tenemos lo que viene siendo la energía nuclear, donde nosotros podemos obtener energía a partir de fenómenos que ocurren de manera natural, como son la descomposición espontánea de ciertos materiales radioactivos, por ejemplo el uranio o el plutonio, y hay muchos más, pero estos son los más utilizados en las plantas nucleares, ya que esta descomposición natural de estos elementos genera una gran cantidad de calor, y ese calor es aprovechable para generar alta temperatura, y esa alta temperatura se aprovecha para generar vapor. Ese vapor se conduce a turbinas, las turbinas se conectan a generadores y los generadores producen energía eléctrica. Y un ejemplo de un descontrol de este tipo de materiales, o otra aplicación no muy buena de ese tipo de materiales, es el ejemplo de abajo, donde tenemos que una acumulación suficiente de cantidad de material nuclear puede llegar a alcanzar lo que se llama una masa crítica, y esa masa crítica desencadenar una reacción en cadena, o sea, la descomposición instantánea de todos los átomos de esa muestra, de esa cantidad de materia radioactiva, y que genera una explosión nuclear. Otra de las formas de energía típicas que conocemos y que son muy comunes es la energía térmica. La energía térmica la obtenemos generalmente de la oxidación o la combustión de materiales combustibles, desde lo que viene siendo la madera, el carbón, el gas natural, gases combustibles, gasolina, petróleo, etcétera, ¿no? Todos estos procesos de oxidación o de combustión nos van a generar calor, ¿sí? O energía térmica, que puede ser aprovechada también para generar vapor, ese vapor conectado, como en la época de la revolución industrial, a máquinas de vapor, a pistones que se mueven con la fuerza del vapor,
y esos pistones mueven ejes o máquinas y ahí se produce fuerza de trabajo para activar esas máquinas o conectadas a generadores la producción de electricidad. Pero es una de las formas más comunes de aprovechamiento de esa energía. También podemos hablar de lo que es la energía lumínica, ¿sí? O la luz que nos llega, por ejemplo, del sol. Esta luz del sol nos puede traer lo que es luz, calor y algunas otras formas de energía o radiación. En el ejemplo de la fotografía donde está un rayo de luz blanca que impacta a un prisma, ese prisma va a descomponer la luz en sus componentes esenciales. En otros tipos de luz, la luz blanca está compuesta de varios colores. Eso se llama espectro de luz visible. Entonces, en el espectro de luz visible podemos apreciar que tenemos ahí la luz roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta. Y estos son los colores que nosotros podemos apreciar a simple vista a través de nuestros ojos. Pero también esa radiación de luz blanca o otros tipos de radiación como la que viene del sol, incluye también otros tipos de radiación de tanto menor energía como de mayor energía de las que apreciamos de manera natural. Por ejemplo, el rojo, hay una luz o una onda de radiación que es de menor potencia que la luz roja, que viene siendo luz invisible infrarroja. Y del mismo modo, del otro lado de la luz violeta, tenemos una onda de luz que también tiene mayor potencia que la luz violeta, pero que también es invisible a nuestros ojos, que es la luz ultravioleta. Y hay otras ondas también que vienen presentes dentro de la radiación solar, que pueden ser de mayor o menor intensidad, y todas ellas están presentes en lo que conocemos como el espectro electromagnético, ¿no? Eso lo podemos abordar posteriormente a mayor detalle. Ahora bien, el ejemplo que yo les puse aquí para poder ver qué aplicaciones prácticas podemos obtener del conocimiento de la termodinámica es precisamente el de las energías renovables. Aparte de que es un tema muy interesante, es uno de los temas que yo domino en el ámbito de mi ejercicio profesional. Entonces considero que es útil que ustedes conozcan un poquito más y por eso vamos a hablar de ellas en este tema de termodinámica. Entonces se consideran energías renovables aquellas que son obtenidas de fuentes naturales y que se consideran virtualmente inagotables, ¿sí? Ya que no dependen de combustibles para poder ser generadas, como por ejemplo viene siendo la energía hidroeléctrica. Este es uno de los ejemplos más comunes de energías renovables que se usaron durante miles de años por la humanidad hasta la fecha, y que no ha dejado de usarse salvo en el caso de la escasez de agua, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos donde podemos tener nosotros aprovechamiento y conversión de varios tipos de energía hasta poder obtener la que a nosotros nos interesa, que viene siendo la energía eléctrica para el suministro de nuestras ciudades y nuestras actividades diarias. ¿Cómo funciona en una presa? Bueno, partimos desde lo que es la energía potencial. ¿Quién va a tener esa energía potencial? El agua almacenada en la cortina de la presa, ya que está a un nivel alto. Esa agua se va a conducir a través de tuberías o ductos a la parte más baja de la presa, y como va a haber ahí un punto de mucho mayor presión, cuando circula el agua genera una gran velocidad de flujo de agua y una gran potencia. Esa potencia y velocidad de la energía cinética del agua ya se va a conducir a lo que viene siendo turbinas que tienen o funcionan a través de energía mecánica, y esas turbinas se acoplan a generadores que a través de la energía electromagnética van a producir energía eléctrica. Este fenómeno se va a repetir en muchos dispositivos similares que utilizan otras fuentes de energía potencial, ¿no? Que no van a ser la del agua, sino otras fuentes. Por ejemplo, tenemos la energía geotérmica. La energía geotérmica se va a producir o la vamos a aprovechar del vapor que emana del suelo cuando filtraciones de agua alcanzan en el interior de la Tierra cámaras magmáticas o zonas de alta temperatura, donde el agua se transforma en vapor y sale de nuevo hacia la superficie. Entonces nosotros en zonas donde hay este fenómeno podemos aprovechar ese vapor de alta presión y alta temperatura para acoplarlo o dirigirlo a turbinas, y esas turbinas se acoplan a generadores eléctricos para producir electricidad, pero viene siendo la misma transformación de energía cinética en mecánica, en electromagnética y en eléctrica. Otro ejemplo viene siendo la energía solar fotovoltaica. Aquí tenemos como ejemplo un horno solar donde tenemos una serie de espejos
que todos ellos, al incidirles el sol, van a reflejar esa luz del sol a un solo punto. En este caso lo van a dirigir a una torre central del horno solar, donde se pueden alcanzar temperaturas muy altas y a través de esa temperatura también convertir agua en vapor para mover turbinas, y esas turbinas van a mover generadores y los generadores para producir electricidad, ¿no? Esa es otra de las aplicaciones, y estamos viendo varios ejemplos de conversión o transformación energética. Otro ejemplo de energías renovables es la energía solar fotovoltaica. Aquí la generación de electricidad viene siendo por un principio distinto. No va a ser a través de energía cinética ni mecánica, sino básicamente de las propiedades especiales de ciertos materiales. Por ejemplo, el silicio. El silicio purificado, cuando le añadimos ciertas sustancias a esos materiales de silicio purificado, van a tener la propiedad de que cuando se exponen al sol nos van a generar corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica es la que nosotros vamos a poder aprovechar ya para nuestro uso en la industria o en nuestras casas. Otra manera de aprovechar las energías renovables es a través de la energía eólica, donde la energía cinética del viento la vamos a aprovechar para captarla en las palas del aerogenerador, y ese aerogenerador va a estar conectado en la parte de atrás en lo que se conoce como la góndola. En esa góndola va montado el generador eléctrico que produce la electricidad para nuestro consumo. Otro ejemplo similar es la energía maremotriz, donde en lugar de utilizar la energía cinética del viento, utilizamos la energía cinética de las corrientes de agua o de las olas del mar, ya sea en movimiento ascendente y descendente, como las olas del mar, o en flujo continuo, cuando los generadores maremotrices están sumergidos. Obviamente también se conectan a generadores, y de esos generadores ya pasa el consumo eléctrico. Bueno, en esta parte final de esta primera parte de la presentación, vemos que un ejemplo del recurso energético que podemos nosotros aprovechar. Uno de los más abundantes obviamente es el Sol, que es nuestra estrella más cercana, y que convierte en el núcleo del Sol 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio. Esto ocurre cada segundo dentro del núcleo del Sol, donde 4 millones de toneladas de materia, en este caso hidrógeno, se convierten en energía, y ese saldo de energía que se produce es la que nos emite hacia el exterior, emite el Sol hacia el exterior, y que parte de esa energía nos llega aquí a la Tierra. Entonces, hasta aquí sería una de la primera parte de lo que vendría siendo la introducción a la termodinámica, para conocer de entrada los diferentes tipos de energía que podemos encontrar y cómo se puede transformar de una a otra. Entonces, hasta aquí sería la primera parte. Muchas gracias.